Hola, yo soy Nancy Padilla. Yo les voy a hablar sobre el trabajador doméstico. Vamos a ver algunas preguntas que ustedes se pueden hacer sobre el mismo y todo conforme a la Ley Federal del Trabajo. Ok, como primera parte, ¿quiénes son considerados los trabajadores domésticos? El artículo 331 nos dice que son las personas que realizan servicio de aseo, asistencia y otras tareas propias o inherentes al hogar de una persona o familia. Básicamente son todas las personas que trabajan en casas, ya sea haciendo el aseo, la limpieza. También pueden ser personas que cuiden a los niños, a personas enfermas o personas que hagan el mantenimiento de estas casas. Bien, ¿qué tipo de personas no se consideran trabajadores domésticos? Como anteriormente mencionamos los que sí, pues básicamente no se consideran las personas que prestan los mismos servicios, pero esto ya no es en casa, sino que más bien si presentan esos servicios en hoteles, restaurantes, bares, hospitales, colegios, establecimientos, estos ya no integran como trabajadores domésticos porque estos se rigen por otras leyes. ¿Qué otros trabajadores quedan fuera de la categoría de trabajadores domésticos? Bien, aquí, según el artículo 332, nos dice que los porteros y los veladores no entran como trabajadores domésticos siempre y cuando trabajen en los mismos establecimientos anteriores, que pueden ser bares, edificios, oficinas, etcétera. Okay. ¿Qué descansos deben tener los trabajadores domésticos que viven en el lugar donde laboran? Los trabajadores que viven en donde laboran tienen que tener un descanso nocturno mínimo de 9 horas continuas y también tienen que tener un descanso de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas. Esto puede ser 1 hora para su desayuno, 1 hora para su comida o simplemente que tengan esas 3 horas para descansar. ¿Qué incluye la retribución de un trabajador doméstico además del pago en efectivo? El artículo 334 nos menciona que además del pago en efectivo, el trabajador debe recibir alimentos de calidad y también debe de recibir la habitación, y estos en conjunto tienen que ser equivalentes al 50% del salario según la ley. Bien, si no sabes cuánto pagarle a un trabajador doméstico, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se determinan los salarios mínimos para los trabajadores domésticos? La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es quien se encarga de fijar los salarios mínimos profesionales que debe pagarse a los trabajadores domésticos. Es una tablita que se publica cada año y viene una lista con todas las profesiones y cuál debería ser el salario mínimo que estas personas deberían de ganar. Y esto nos lo dice el artículo 335. ¿Qué cosas debe proporcionar el patrón al trabajador doméstico? Bien, el empleado tiene que tener un lugar limpio y cómodo para vivir, tiene que tener comida sana y de calidad y también tiene que ser suficiente, debe estar en condiciones seguras para cuidar su salud y su bienestar. ¿A qué descanso semanal tienen derecho los trabajadores domésticos? Según el artículo 337, estos tienen derecho a un descanso semanal de 1 día y medio y preferiblemente tiene que ser el mediodía del sábado y día completo del domingo. Ya. ¿Se puede modificar la forma en que se disfrutan los medios días de descanso? Sí se puede, siempre y cuando haya un acuerdo entre las dos partes. Se pueden acumular los medios días, pueden acumularse cada 2 semanas y hacer un día total de descanso. Pero el día completo siempre tiene que descansarse al menos una vez a la semana. Ese no se puede negociar. ¿Cómo debe ser el trato del patrón hacia el empleado? El artículo 337 nos dice que el patrón debe tratar con respeto, sin insultos ni malos tratos, y debe tener una buena conducta hacia el trabajador. Esto significa que pues no está prohibida la discriminación y el trabajador tiene derecho a recibir un buen trato. ¿Qué debe hacer el patrón si el trabajador doméstico se enferma y no es por causa del trabajo? El artículo 338, fracción 1, nos dice que el patrón está obligado a pagarle su salario hasta por un mes para que el trabajador no pierda su ingreso. ¿Qué apoyo médico debe dar el patrón si la enfermedad no es crónica? Si la enfermedad no es crónica, el patrón debe ayudarle con atención médica mientras este se mejora o hasta que el trabajador sea atendido por alguna clínica o servicio médico. Significa que el patrón tiene que apoyar en la salud del trabajador hasta que éste reciba una atención formal. ¿Qué pasa si el trabajador tiene una enfermedad crónica y ya trabajó 6 meses o más? Bien, en este caso, el patrón debe darle asistencia médica hasta por 3 meses o bien dejar de hacerlo antes si el trabajador recibe atención de otro lugar. Puede ser, por ejemplo, el IMSS o un hospital público, lo que garantiza que el trabajador no quede sin atención médica en estos casos de enfermedades prolongadas. ¿Qué obligación tiene el patrón si el trabajador doméstico muere? El patrón debe cubrir los costos necesarios para que el trabajador tenga un sepelio digno, como muestra de respeto y reconocimiento a sus servicios. ¿Qué debe hacer el trabajador doméstico con el patrón y su familia? El trabajador debe tratar con respeto y buena conducta al patrón y a su familia, y a cualquier persona que llegue a la casa. Esto incluye ser amable, educado y mantener una buena relación dentro del hogar.
¿Qué cuidado debe tener el trabajador doméstico con las cosas del hogar? El trabajador debe cuidar los muebles, utensilios y objetos del hogar, evitando dañarlos o maltratarlos. O sea que debe trabajar con responsabilidad y cuidar las cosas como si éstas fueran propias. ¿Qué puede pasar si no se cumplen las obligaciones especiales del patrón o del trabajador? Bien, si no se cumplen las obligaciones que marca la ley, se puede terminar la relación laboral. Si alguno de los dos falta el respeto, maltrata, no cumple sus deberes o rompe las reglas, el otro puede dar por terminada la relación sin ninguna responsabilidad. ¿Con cuántos días de anticipación puede el trabajador doméstico avisar que dejará el trabajo? El trabajador doméstico puede renunciar cuando lo desee, pero debe avisar al patrón con 8 días de anticipación antes de dejar el empleo. ¿Cuántos días tiene el patrón para terminar la relación laboral sin responsabilidad? Durante los primeros 30 días de que el trabajador doméstico inicie su empleo, el patrón puede decidir terminar la relación laboral sin tener que justificar la causa ni pagar una indemnización. Es como un periodo de prueba o adaptación donde ambas partes pueden decidir si continúan o no. ¿Qué debe hacer el patrón si decide terminar el trabajo después de ese tiempo? Después de esos 30 días, el patrón puede terminar la relación laboral en cualquier momento, pero debe de pagar una indemnización, tal como lo establecen los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Esto protege al trabajador para que reciba una compensación económica cuando lo despiden sin ninguna causa. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Hola, yo soy Nancy Padilla.